Pues bienvenidos, gracias por conectarse. Hoy vamos a iniciar con nuestros estudios bíblicos de integración. Y bueno, hoy nos toca la lección número 9, que se llama Compartiendo tu fe con otros. Entonces, pues les pido que abran su corazón, ¿verdad? A este estudio y que pueda ser de bendición para sus vidas. Así que, pues, que hoy quiero compartirles algunos principios, ¿verdad? Que básicos del evangelismo que todo cristiano debe de conocer, ¿verdad? Porque este estudio se trata de cómo podemos aprender a compartir nuestra fe con otros. Entonces vamos a ver estos principios y el primero de ellos es, si Dios te salvó, debes compartirlo, ¿ok? Entonces, a qué se refiere esto, no? Es que es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Entonces, a veces nosotros decimos, oye, mira, te invito a la iglesia o acércate a Dios y está bien, es claro que está muy bien que digamos eso, pero tenemos que compartir de una manera más completa. Entonces, por eso es importante saber cómo podemos compartir nuestra fe y debemos de practicarlo, ¿verdad? Porque a veces nos puede causar cierto temor, nos puede dar nervios, pero la idea de esta clase es que podamos tener las herramientas, pues para poder compartir de la palabra de Dios. Así que el primer principio es esto, o sea, si Dios ya te salvó, tú debes compartirlo con los demás. Y veamos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces, bueno, podemos ver varias cosas en este versículo. Primero, que somos un pueblo que fuimos elegidos por Dios, que somos esos sacerdotes a su servicio, que le pertenecemos a Dios, pero ahí este versículo nos dice para qué Él nos eligió y dice que Él nos eligió para anunciar las poderosas obras, ¿verdad? De aquel que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces, para eso fuimos elegidos, para anunciar sus obras poderosas. ¿Y quién es aquel? Pues Jesús, ¿verdad? Entonces, quiero que vean aquí en este versículo que Dios nos eligió a todos. No dice que nada más eligió al pastor o al que es evangelista, al que es líder. No, Dios nos eligió a todos para anunciar esas obras. Y yo quiero que ustedes piensen cómo haces un anuncio, ¿verdad? Un anuncio cuando te dicen, oye, vas a anunciar algo, tú lo haces de una manera fuerte, que te escuchen. Cuando tú anuncias algo, quieres que los demás te oigan, que los demás te pongan atención. Entonces, así es como debemos anunciar las poderosas obras del Señor. Y yo quiero que tú pienses igual cuáles son esas poderosas obras que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Ok? Quiero que pienses qué es eso de dónde Dios te sacó, ¿verdad? Dice que nos llamó de la oscuridad a la luz. ¿Y qué era esa oscuridad para ti, ¿no? A lo mejor era resentimiento, a lo mejor era una enfermedad, a lo mejor fue una adicción, a lo mejor fue la depresión, a lo mejor fue la tristeza. O sea, que tú pienses de qué oscuridad te sacó el Señor y te hizo entrar a esa luz maravillosa. Entonces, para eso nos eligió, dice ahí en Primera de Pedro, para anunciar esas poderosas obras. Así que no nos podemos quedar callados. No podemos ser que digas, no, soy seguidor de Cristo, soy discípulo de Cristo, pero de la secreta, o sea, soy secreto, no quiero anunciarlo, no quiero que nadie sepa, no. Dios dice que nos llamó para anunciarlo. Pero, ¿qué vas a compartir, no? Dice, bueno, sí, Dios me salvó y debo compartirlo, pero ¿qué es lo que vas a compartir? Pues lo que vas a compartir es el evangelio, ¿ok?
Y la palabra evangelio dice que viene del griego antiguo angelion, no sé, bueno, perdonen mi griego, no sé muy bien, pero que literalmente significa buena noticia o buen mensaje. Eso significa la palabra evangelio, o sea, viene del término bueno o bien o de mensajero o mensaje. Entonces, cuando nosotros compartimos el evangelio, estamos compartiendo una buena noticia o un buen mensaje. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, podemos ver que ahí Pablo le dice a los romanos que no se avergüenza del evangelio porque ese es el poder de Dios. Entonces debemos, a veces cuando queremos compartir nuestra fe, a veces nos da temor, nos da vergüenza, pero aquí Pablo dice, no, no me avergüenzo del evangelio. Entonces nosotros debemos de vencer ese miedo, esa vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras algo bueno, lo recomiendas, ¿cierto? O sea, cuando tú descubres un lugar que es bueno, por ejemplo, un restaurante, un lugar para comer, lo que tú haces es recomendárselo a tus amigos, a tus conocidos. Oye, mira, te recomiendo ir a este lugar, está muy bueno, te va a gustar. Entonces, ¿cuánto más no vamos a recomendar algo que es para vida eterna? ¿Por qué? Porque dice que es poder de Dios, porque el evangelio lo que hace es que cambia vidas, el evangelio nos transforma, el evangelio trae restauración y el evangelio trae bendición a nuestras vidas. Entonces, cuando tú compartes el evangelio, estás compartiendo el poder de Dios y estás compartiendo una semilla de vida eterna. ¿No? Cuando nosotros pusimos el nombre de la iglesia, que es Semillas de Vida, pensábamos en eso, porque eso es lo que queremos hacer, sembrar semillas de vida en el corazón de las personas, que den un fruto y que sea para la eternidad. Entonces debemos de vencer eso, el temor de poder o la vergüenza de poder compartir nuestra fe. En Primera de Corintios 15, del 1 al 4, podemos ver lo que es el evangelio. Así que vamos allá a leerlo. Le dice Pablo a los Corintios, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como le enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días lo resucitó. Esa es la buena noticia. Ahí Pablo nos está diciendo cuál es ese buen mensaje, esa buena noticia, y lo vemos ahí al final en el versículo 3. Esa es la buena noticia, que Cristo murió en lugar de nosotros, que nosotros éramos pecadores, que Cristo fue sepultado, pero que después de 3 días Dios lo resucitó. Y yo quiero que tú entiendas que tenemos un Dios tan grande y maravilloso y que que nuestra fe se fundamenta en que la tumba está vacía, porque Jesucristo es el único que ha podido resucitar. Tenemos otras personas que han levantado religiones, ¿verdad? Por ejemplo, Buda, Siddhartha Gautama está muerto, hay una tumba de él, ¿verdad? Mahoma está muerto, no resucitó. Confucio está muerto, Lao Tse está muerto, cualquier persona de cualquier corriente o otra religión está muerto, pero nuestro Rey y nuestro Salvador vive. La tumba está vacía y eso es parte del Evangelio. Ahora, entonces, ¿cómo podríamos resumir qué es el Evangelio? Pues el Evangelio son las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, darnos perdón y vida eterna. Entonces, cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué es el Evangelio? Pues tú ya vas a ser capaz de responderle, ¿no? Pues son esas buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, darnos perdón y vida eterna. ¿Ok? Así que el segundo principio es que Dios te da poder para compartir. O sea, no es una tarea que te ha encomendado para que tú hagas solo. Vemos en Hechos
capítulo 1, verso 8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, el Señor prometió no dejarnos solos, darnos ese poder para compartir. Nos ha dado de su espíritu precisamente para ser testigos y hablarle a la gente acerca de él. Ya vimos de sus maravillosas y poderosas obras. Entonces tú debes de confiar en que es una tarea que no estás haciendo solo, sino que es Dios a través de ti, que tú puedes ser un canal para ser portador de esas buenas noticias. ¿Verdad? Y dice que lo tenemos que hacer en todas partes, en todas partes. Ese es el segundo principio, que Dios te da ese poder para poder compartir las buenas noticias. El tercer principio de evangelismo es que somos salvos para invitar a otros a reconciliarse con Dios. Vamos a leer segunda de Corintios 5, verso 17 al 20, que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Entonces podemos ver aquí en estos versos claramente que Él nos dio esa tarea tan importante de reconciliar a la gente con Dios por medio de Cristo. Nos ha dado un mensaje de reconciliación. Dice que somos embajadores de Cristo. Entonces, como embajadores, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para hablar en su nombre, para decirle a las personas, ¿sabes qué? Vuélvete a Dios. Dios te ama. El pecado te ha alejado de Dios. Reconcíliate con Él. Ahora, nuestro trabajo es llevar ese mensaje de reconciliación, pero no es convertir a la gente. O sea, tú no vas a convertir a nadie, no vas a convencer a nadie, tú solo eres portador de ese mensaje de reconciliación. El que convierte a las personas es el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos solo somos, perdón, los mensajeros, somos esos testigos, somos esos embajadores, somos ese canal que Dios usa, pero nosotros no convertimos a la gente, ¿ok? Entonces va a haber personas que reciban bien el mensaje, ¿verdad? Y logren reconciliar con Dios, y va a haber personas que va a rechazar el mensaje, pero algo que deben de tener presente es que no los están rechazando ustedes, simplemente están rechazando el mensaje que Dios les quiere dar a través de nosotros. Entonces, debemos de llevar ese mensaje. Y debemos llevar ese mensaje como buenos embajadores, ¿verdad? Representando correctamente el nombre de Cristo. Cuando un país, piensa en esto, cuando un país nombra a un embajador, ¿verdad? Se espera que ese embajador haga una buena representación del país en el extranjero, ¿no? Entonces, piensa en el embajador de México en Estados Unidos, pues se espera que él haga un buen papel, ¿verdad? Represente correctamente a los mexicanos. Así nosotros somos embajadores de Cristo, y nuestra vida debe representar correctamente su nombre. Debemos hablar, ¿verdad? Como Él hablaría, porque somos sus representantes aquí en la tierra. Entonces, este tercer principio es que somos salvos para invitar a otros a reconciliarse con Dios. Él esa tarea nos ha dado, vemos aquí en Corintios. Y el cuarto principio es que somos salvos para ser discípulos. En Mateo 28, 19 y 20 dice,
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y aquí les resalté las palabras vayan y hagan. ¿Por qué? Porque esto implica acción. O sea, esto implica que nosotros hagamos un esfuerzo. No dice, ¿saben qué? Van a venir a ustedes y entonces ya van a ser discípulos. No, al contrario, dice, no, ustedes tienen que ir y hacer discípulos. No van a venir a ustedes solo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que ir a ser discípulos. Entonces, esto va a requerir muchas veces de nuestro tiempo, muchas veces va a requerir que incluso de nuestros recursos, ¿no? Porque a lo mejor le tengas que invitar un café a alguien para compartirle de Cristo, o lo tengas que invitar a comer. Tienes que ser intencional en hacer discípulos, porque tienes que esforzarte en hacerlo. Ir y hacer requiere acción, requiere esfuerzo. Pero algo muy importante es que para ser discípulos, primero tú tienes que ser un discípulo, ¿verdad? Porque si tú no estás comprometido, ¿verdad? Con la obra de Dios, tú no estás comprometido con la iglesia, no estás comprometido con la tarea que Él te ha encomendado, pues entonces no vas a poder hacer discípulos porque tú no eres un discípulo. Entonces, primero tú tienes que ser discípulo para poder hacer discípulos a las demás personas y cumplir, ¿verdad? Con esto se le llama con la gran comisión que el Señor nos dejó en su palabra. Entonces, eh, es el cuarto principio es que somos salvos para ser discípulos. Entonces, aquí a manera de resumen, entonces soy salvo para anunciar y compartir las buenas noticias, soy salvo para invitar a otros a reconciliarse con Dios y soy salvo para ser discípulos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo compartirle a otros mi fe? O sea, ya ahorita ya les expliqué cómo es algo que el Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, pero ahora, ¿cómo compartirle a otros de mi fe? Así que vamos a ver ciertos puntos que nos van a ayudar a saber cómo compartir nuestra fe a los demás. Y el primer punto es que tienes que orar antes de hablar, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. Pídele a Dios que Él te dé sabiduría, pídele a Dios que te dé valor, que te ayude a vencer la vergüenza, el miedo. Tienes que orar para que Dios prepare el corazón de la persona a la que tú le vas a compartir. Entonces, es tan importante que tú ores y que tú le digas, Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto a que tú me uses. Pon en mi camino a una persona o a quien tú quieras que yo le comparta de tu palabra. Entonces, primero tienes que orar así y decirle, Dios, aquí estoy. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser tu boca, yo quiero hablar en tu nombre, yo aquí estoy dispuesto. Que le digas al Señor, aquí estoy presente para cumplir lo que tú me has mandado a hacer. Y dile, Señor, ayúdame, dame la sabiduría, dame las palabras, que no sea yo el que hable, ¿verdad? Sino que seas tú hablando a través de mí. Y si Dios ha puesto personas en tu corazón a las cuales te gustaría compartirles, pues ora por ellas. ¿Verdad? Dile, Señor, toca su corazón, prepara su corazón de esta persona. Mira, yo intercede por ella, ¿no? Ten misericordia de esta persona, perdónala, Señor, ayúdame a llevarle las buenas noticias. Entonces tenemos que orar. Esa es como la base del evangelismo para compartir las buenas noticias. Y te vuelvo a recordar, tú no vas a ser quien los vas a convencer, ¿no? No tienes que convencer a nadie. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces tú nada más solo tienes que disponerte a ser usado por Dios y el Espíritu Santo va a hacer la obra en las personas, ¿ok?
El segundo punto para compartir tu fe es equípate, ¿ok? Y justo eso es lo que estamos haciendo en esta tarde al tomar este estudio, te estás equipando. Entonces, si tú quieres que Dios te use, ¿verdad? Tienes que equiparte. ¿Para qué? Para que te sientas cada vez más seguro. Tienes que practicar, ¿no? Es más, si es necesario, párate frente al espejo y practica cómo tú le compartirías a alguien las buenas noticias. O dile a algún amigo, alguien, oye, a ver, vamos a practicar entre nosotros, ¿cómo compartiríamos? A mí me gusta mucho ver unos videos de un ministerio que se llama Living Waters, porque ellos salen a la calle a compartir y entonces ellos, la verdad aprendes mucho porque le comparten hacia cualquier persona y como que te ayuda a tomar ideas de cómo compartirle a las personas con diferentes creencias. Entonces, equípate para compartir la palabra, que Dios vea que lo estás tomando, que estás tomando con seriedad esta tarea que te ha encomendado, ¿ok? Y el tercer punto, igual para compartir a otros tu fe, es rompe el hielo. Esto es muy importante. Si te es posible, pues va a haber como diferentes situaciones en las que a lo mejor el Señor te use, a lo mejor te toque compartir, ¿verdad? A una persona que acabas de conocer y a lo mejor nunca más la vuelvas a ver, a lo mejor te toca compartirle a un familiar, a un amigo, a alguien con el que ya tengas relación, pero rompe el hielo, trata de crear lo ideal es crear como una relación con la persona y puedes hablar de temas cotidianos para establecer confianza con la persona, ¿no? A lo mejor puedes empezarle diciendo, oye, ¿te has preguntado alguna vez qué pasa después de la muerte? ¿O tú qué crees que suceda, no? Y eso esa pregunta abre como te abre el canal como para compartirle de Dios, ¿no? O puedes preguntarle, oye, ¿crees que existe un propósito para nuestra vida? O sea, ¿crees que las cosas pasan por algo? Y entonces ya esas preguntas como que te ayudan a romper el hielo y entonces poder pues compartir las buenas noticias, ¿ok? El segundo punto pues ya sería justo eso, compartir las buenas noticias. Ya vimos lo que sería el evangelio, ¿ok? Así que hoy vamos a aprender una forma de compartirlo sencilla y entonces tienes que explicar el mensaje, ¿ok? Tienes que explicar el mensaje, ese buen mensaje que ya vimos que es el Evangelio. ¿Cuál sería el mensaje? Y hoy quiero que nos aprendamos esto. Hay como varias formas. Hoy te voy a compartir, digamos que dos formas, pero más me voy a enfocar en una. Pero al final es que tú tomes lo que te sea más fácil y para que tú puedas compartir. No es que lo tengas que hacer exactamente igual, pero que esto te pueda ayudar a estar preparado en cualquier momento que tú tengas que compartirle a alguien, ¿ok? Entonces este es el mensaje y así es como nos vamos a aprender como este tipo rima. Esto lo aprendimos el pastor Alex y yo en los estudios. Igual quiero que sepan que nosotros igual tomamos estos estudios con un pastor que se llama el pastor Moore, con su esposa, mi hermana Paola, y ellos nos enseñaron él hizo como esta tipo rima. ¿Y cuál es esta? Es Dios te ama, el problema es el pecado, Cristo es la solución y tuya la decisión. ¿Ok? Entonces así no lo tenemos que aprender para tenerlo así como fresco. Dios te ama, el problema es el pecado, Cristo es la solución y tuya la decisión. ¿Sí? Si se dan cuenta, está muy, muy, muy sencillo. Si tú logras compartir estos 4 puntos, vas a estar compartiendo el evangelio, ¿ok? Otra forma que el pastor Alex nos enseñaba, no sé si recuerden, es igual con la mano, ¿no? Que tú agarras y que entonces con tus dedos, ¿te acuerdas que con el pulgar es Dios te ama, pero tú, el dedo acusador, ¿verdad? Pero tú eres culpable, pero hay el dedo más grande, pero hay algo mucho más grande que es Cristo, es el amor de Cristo. Y el siguiente dedo que es donde nos ponemos al anillo, que dice, pero Cristo quiere comprometerse contigo, quiere tener una relación contigo. El dedo pequeño es el que está conectado como al corazón y entonces tú tienes que aceptarlo en el corazón. ¿Ok? A ver, la voy a repetir para que a ver si se lo aprenden. Es Dios te ama, pero tú eres culpable, el dedo acusador,
pero hay algo más grande que eso, que es Cristo, ¿verdad? Que quiere tener una relación, un compromiso contigo, ¿verdad? Y quiere entrar a tu corazón, a tu vida, ¿ok? Entonces, puedes aprendértelo con los dedos o puedes aprenderte este que estamos viendo aquí, que es Dios te ama, el problema es el pecado, Cristo es la solución y tuya la decisión, ¿ok? Así que, vamos a ver aquí que cuando tú compartas el mensaje, sea que ocupes el de la mano o este, tienes que ser claro y sencillo, ¿ok? O sea, tienes que hacerlo de una manera lo más clara posible, lo más sencilla. Y fíjense que si ustedes se ponen a observar, Jesús usaba un método que sirve mucho. Es que él enseñaba verdades espirituales usando ejemplos o ilustraciones de la vida común, que es lo que hacía con las parábolas, ¿no? Cuando Jesús le quería enseñar alguna verdad espiritual a las personas, utilizaba parábolas, o sea, elementos de su vida cotidiana para, pero que ellos entendieran. Entonces tú igual puedes usar ese método, ¿no? Ponerle ejemplos a las personas de la vida cotidiana para que puedan entender el mensaje. Algo también muy importante es que cuando tú le vayas a compartir el versículo, algún versículo, que tú lo secciones y que le pongas entonación y que pongas énfasis en las palabras importantes del versículo. Entonces, no es lo mismo bueno, ahorita vamos a ver, que yo te diga el versículo de corrido, así como letanía, te lo diga rápido y entonces la persona ni siquiera lo va a asimilar, pero si tú se lo vas diciendo por partes y vas poniendo énfasis en las cosas importantes, pues la persona te lo va a entender mejor, ¿ok? Así que vamos a ver el primer punto que es Dios te ama. Y para Dios te ama, vamos a usar, obviamente hay muchos versículos que nos pueden servir para evangelizar, pero yo quise seleccionar como estos, con estos tú, con eso ya te equipas, ¿ok? Entonces, yo creo que este versículo lo conocemos todos y es Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, Juan 3:16 que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que, que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces se dieron cuenta, yo no se los leí. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Verdad que no se los leí así? No. Lo fui seccionando, traté de poner énfasis en las palabras importantes y entonces aquí tú le puedes explicar, mira, Dios te ama tanto, tanto te amó, dice que no te amó poquito, no te amó, no, o sea, fue tanto su amor que lo que él hizo fue dar a su único hijo y que tú le digas a la persona, ¿tú darías a tu hijo porque muriera por alguien más que ni siquiera conoces? Te va a decir, no, pues no, ¿verdad? Pero dices, quiero que entiendas cuánto te amó a Dios, que Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo. Él estuvo dispuesto a darlo para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna y que le digas, y lo único que nos está pidiendo el Señor es creer en Él, que tú le digas a la persona, no tienes que hacer otra cosa más que creer y aceptar el regalo de la salvación, porque Dios quiere que tengas vida eterna, porque hay vida después de la muerte, no es que te mueres y ya, sino que Dios nos ofrece esa vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces ahí tú ya vas explicando el versículo de este primer punto que fue, Dios te ama. El segundo punto, acuérdate, es el problema es el pecado. Y para este punto podemos usar Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces aquí es importante que tú le hagas ver a la persona que todos, absolutamente todos pecamos, que no hay uno solo que sea bueno, ¿verdad? Porque todos cometemos errores, cometemos pecados y que el pecado, ¿por qué es un problema el pecado? Porque el pecado nos aparta de Dios, porque Dios es santo. Y también podemos usar Romanos 6:23, que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da
es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces tú dices, mira, todos hemos pecado. Si tú pusieras, tú le puedes decir a la persona, si tú pusieras en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que has hecho en tu vida, ¿verdad? Seguramente esa balanza se va a inclinar a lo malo. A veces nos creemos buenos, pero todos tenemos malos pensamientos, malas actitudes, etcétera. Tú ahí le puedes como poner ejemplos, ¿no? Y el pecado que trae a nuestra vida dice que trae muerte. Tú le puedes hacer ver las consecuencias del pecado, ¿verdad? Tú le puedes decir, mira, el pecado trae destrucción, el pecado eh, te, eh, te roba la bendición, el pecado te aleja de Dios, te hace perder cosas valiosas y entonces y hacerle ver a la persona, pero ¿cuál es el regalo que Dios te da? Es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y ahí puedes recalcarlo otra vez que es un regalo, ¿verdad? Cuando alguien te da un regalo, lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo y recibirlo. ¿Verdad? No, no le dices a la persona, ay, ¿cuánto te debo por mi regalo? ¿Verdad que no? No, es un regalo, no tenemos que hacer nada. Entonces, estos versículos son los que podemos ocupar para el segundo punto, que es el problema es el pecado. Y después le dices, pero te tengo una buena noticia, Cristo es la solución. Y para este punto podemos usar el versículo de Romanos 5:1 que dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Verdad? Entonces tú le dices, mira, Cristo es la solución porque dice la palabra que ahí podemos ver que gracias a lo que Él hizo, ¿verdad? Podemos tener paz con Dios, podemos ser declarados justos. O sea, ya no somos declarados culpables a los ojos de Dios, sino que ahora somos declarados justos delante de sus ojos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Absolutamente nada, solo creer. También podemos usar Romanos 5 del 8 al 9 que dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces ahí podemos decirle, mira, ve cómo dice que Dios nos mostró su gran amor y que envió a Cristo a morir por nosotros cuando éramos pecadores y que eso hace que seamos justos delante de los ojos de Dios por la sangre que Él derramó en la cruz y eso nos va a salvar, nos va a dar vida eterna, nos va a salvar de toda condenación. Por eso Cristo es la solución. También le puedes compartir lo que dijo Jesús, yo soy el camino, si se te hace más fácil, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? Entonces ahí tú le puedes decir a la persona, Jesús dijo que Él es el camino, o sea, no que hay varios caminos, no, Jesús dijo que Él es el camino, ¿verdad? Porque muchas veces dicen las personas, pero pues yo busco a Dios a mi manera, no, no, es que deben de entender que solo hay un camino y el camino es Jesús, ¿ok? Y el cuarto punto es tuya, la decisión, tuya es la decisión. Y entonces, ahí puedes usar Romanos 19, que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí tú debes de hacerle ver a la persona que la salvación es personal, que Dios nos pide una decisión a nosotros y que Dios respete esa decisión. Jamás nos va a obligar a creer en Él, ¿verdad? Porque si no, desde el inicio, pues Él hubiera creado robots que lo amaran, que le sirvieran y sin problema. Pero no, Dios nos dio un libre albedrío para poder elegirlo a Él y poderlo amarlo a Él con libertad. Entonces es decirle a la persona, tuya es la decisión. ¿Qué te pide Dios? Que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque no se trata solo de confesarlo y ya, sino que también lo debes de creer. Y ese creer
no solo es decir yo creo y ya con mi boca. No, el creer se debe de reflejar con mis hechos, con mis acciones, ¿sí? Con mi estilo de vida. Esa creencia debe reflejarse en cómo yo vivo, ¿ok? Entonces, ahí es cuando tú le dices, pues tuya es la decisión. Y lo que decidas, pues Dios va a respetar. Dios no te va a obligar a creer. Y como les comentaba, va a haber personas que aceptarán el mensaje, va a haber personas que no lo van a aceptar, pero al final, cada persona, Dios tiene sus formas, Dios tiene sus tiempos y nosotros solo nos tenemos que disponer a ser los mensajeros. Entonces, recapitulando para que se les vuelva a quedar cómo es el mensaje, Dios te ama, el problema es el pecado, Cristo es la solución y tuya la decisión, ¿sí? Entonces, como una rima que ahí nos ayuda, ¿no? A recordar. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que es, ahora sí, invita a la persona a una decisión. Entonces tú le puedes preguntar con amor, ¿te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y entonces si la persona te dice sí, entonces tú la puedes guiar en una oración diciéndole, a ver, mira, vamos a repetir esta oración, repítela conmigo y ya lo guías, ¿no? Señor Jesús, reconozco que he pecado, creo que moriste por mí, resucitaste, ¿verdad? Perdóname, te entrego a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, te lo pido, amén. Algo así sencillo. Ahora, esta oración no es mágica, ¿verdad? O sea, no es que ella, ya hizo la oración, pues ya, no, esto es, el hacer la oración, este tipo de oración, solo es el comienzo, porque muchas veces se comete el error de pensar de, ay, es que ya hizo la oración, pues ya acepta al Señor como como su Salvador y listo, ya es salvo. No, el hacer una oración no es eso, ¿ok? Esto es solo el inicio, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, pero si te dice que sí, pues guíalo a hacer la oración y bueno, ahorita vamos a ir viendo los siguientes pasos, pero no es una oración mágica que la hace ya no, sino que realmente debe de haber una convicción en su corazón, ¿verdad? Realmente debe de creerlo y realmente debe de entregar su vida, ¿no? Es como, les pongo el ejemplo, como cuando un novio le dice a la novia, ay, es que yo te amo, pero no me quiero casar contigo, ¿no? Vas a decir, ¿cómo? O sea, dices que me amas, pero no te quieras casar conmigo, como que algo no me cuadra, ¿verdad? Entonces, a veces así somos con Dios, ¿no? Yo puedo decir esta oración, decir, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, pero no quiero nada contigo, o sea, no, hasta ahí. Entonces, eso realmente no es, ¿ok? Entonces, el siguiente punto es, cuenta su historia, cuenta tu historia, ¿ok? Así es como tienes que compartir, cuenta su historia y cuenta tu historia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ya contar su historia es dar este mensaje, ¿verdad? De estas buenas noticias, pero también cuenta tu historia. Entonces, puedes hacer un testimonio personal y puedes contarle a la persona brevemente cómo conociste a Jesús, cómo Jesús ha cambiado tu vida, ¿verdad? Porque un testimonio es algo que conecta con las personas, ¿no? Las personas se pueden identificar pues contigo, ¿verdad? Y entonces tú puedes inspirarles. Entonces, ¿cómo puedes hacer un testimonio personal? Yo quiero que pienses cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Puedes compartirle cómo llegó Cristo a tu vida y cómo es tu vida ahora con Cristo. Así es como tú puedes armar un testimonio personal. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo llegó Cristo a mi vida? ¿Y cómo es ahora mi vida con Cristo? Entonces, yo sí te invito a que reflexiones en estas preguntas y que tú en tu mente o frente al espejo armes tu testimonio personal. ¿Tú cómo le compartirías la respuesta a estas preguntas a una persona, ¿no? De cómo era tu vida antes, cómo conociste del Señor y cómo ahora es tu vida con Cristo. Y la verdad es que el testimonio es muy poderoso. Entonces, de esta manera estás contando su historia, pero también estás contando tu historia. Y también vive una vida evangelística. Yo aprendí esto y me gustó mucho. Vive una vida evangelística. ¿Por qué? Porque si tú vives como alguien que es un embajador de Cristo, como alguien que es sal, que es luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, entonces va a hacer que tu vida
suscite preguntas a las personas que te digan, oye, pero ¿tú por qué eres diferente? No, oye, pero ¿por qué yo veo que tú no reaccionas igual que todas las personas? Oye, pero es que yo veo que tú, cuando hay pruebas, tú tienes una fe diferente, una esperanza diferente. Eso es vivir una vida evangelística. O sea, que tu forma de vivir le llame la atención a las personas y que ellos mismos te pregunten y que eso abra la puerta para que tú le digas, sí, yo soy diferente por esto, porque tengo a Cristo en mi vida, porque Él me cambió, porque Él me salvó, porque Él me hizo entender esto. Ajá, entonces vive una vida que refleje a Cristo para que otras personas puedan acercarte a ti y preguntarte, oye, yo veo que tú tienes algo diferente. ¿Ok? Y vemos cómo Pablo hizo esto. Y lo vemos como un ejemplo en Hechos, en el capítulo 26. De hecho, Pablo aquí da su testimonio y lo empieza a dar desde el verso 4. No les está largo, no se los quise poner todos, pero si tú quieres ver cómo Pablo da su testimonio, yo te invito a leer desde el capítulo 26, desde el verso 4. Ahorita vamos a leer ya lo último de su testimonio, que es en el verso 22 y 23. Y dice Pablo, pero todavía sigo hablando de Jesús a todo el mundo, a ricos y a pobres, pues Dios me ayuda y me da fuerzas para seguir adelante. Siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitaría y que sería como una luz en la oscuridad para salvar a los judíos y a los no judíos. ¿Se dan cuenta cómo aquí Pablo comparte el evangelio? O sea, dijo las tres cosas, que el Mesías murió, ¿verdad? Y que después que resucitaría y que nos traería salvación. Y si ustedes leen versos anteriores, Pablo empieza a explicar cómo él era un fariseo y cómo él perseguía a los cristianos, pero que entonces tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice que por qué lo perseguía, y Pablo narra toda esta transformación que él vivió. Y entonces está haciendo esto de, él está contando su historia, está diciendo lo que hizo Jesús y está contando su historia. Y está diciendo, miren, yo era esto, ¿verdad? Pero me encontré con Jesús de esta manera y ahora hago esto. Y que dice, sigo hablando de Jesús a todo el mundo. Y dice que habla lo que la Biblia ha dicho. O sea, no, a Pablo no hablaba cosas diferentes ni se inventaba nada extraño. Pablo habla, dice, yo siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho de todo esto, ¿ok? Y entonces les comparte las buenas noticias, ¿no? Que el Mesías vino, que Jesús vino y murió por nosotros, por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para traernos salvación, ¿ok? Y el siguiente punto es que habla con amor, no con juicio. Y esto es súper importante porque a veces te vas a topar con personas que van a querer entrar en discusión contigo, ¿verdad? Y entonces no se trata de ganar un debate, o sea, no busques ganar un debate. Lo que se trata es compartir el amor de Dios con humildad y con respeto. Aquí no se trata de que tú ganes la discusión, no, sino que siempre habla con amor. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 3 verso 15 y 16. Dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto, ¿ok? Entonces esto es bien importante. Y aquí nos dice dos cosas, ¿no? Que debemos estar siempre dispuestos. Otra versión dice que debemos estar siempre preparados para quien nos demande explicación de la verdad, ¿verdad? De la verdad que tenemos. Entonces tenemos que estar siempre dispuestos a explicarlo. O sea, debemos estar siempre preparados para explicarle a la gente por qué confiamos en Cristo, por qué confiamos en su palabra, por qué confiamos en sus promesas y hacerlo siempre con amabilidad y con respeto, que tampoco tú vas a, si tú llegas y le dices, mira, eres un pecador, ve todo lo que haces, te vas a ir al infierno, ve, por eso te va como te va. O sea, si alguien llega y te comparte de esa manera, pues obviamente tú no vas a recibir bien el mensaje, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice,
tienes que hacerlo con amabilidad y con respeto, no tienes que discutir, acuérdate, no tienes que convencer a nadie, pero si la persona no está abierta y quiere discutirme, es mejor que no sigas, ¿verdad? Porque no te va a llevar esa conversación a nada. Entonces, siempre ten presente este principio. Tengo que compartir el amor de Dios con amabilidad, con respeto, no me tengo que poner a pelear, no me tengo que poner a condenar a las personas. Así que este principio es muy importante. Y finalmente, ya con esto voy cerrando, es acompaña y disipula. Recuerdas que vimos que tú lo invitas a tomar una decisión y la persona hace la oración y dice que sí quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, pero esto no termina ahí. Ahí tú le tienes que decir a la persona, mira, pues tú ya diste un primer paso, pero esto se trata de que ahora tú leas tu Biblia, ahora tú tengas una relación con Dios. ¿Y cómo vas a tener esa relación con Dios? Pues tienes que orar, tienes que hablar con Él, tienes que invitar a la persona a congregarse, que vaya a una iglesia, porque ahora tú tienes que crecer en tu fe. Tienes que explicarle que es como un bebé espiritual y que ahora tiene que empezar a alimentarse y que tiene que hacer, que Dios le manda a crecer en esa fe. Entonces, la evangelización no termina en una oración, sino que tú tienes que acompañar y discipular a la persona, no dejarla ahí, ¿verdad? Y si fue una persona que solo conociste una vez, ahí mismo dile, oye, mira, no te conozco, a lo mejor si es de otro lugar, mira, busca una iglesia, pero es importante que tú ahora busques un lugar donde tú puedas crecer en tu fe, ¿ok? Y entonces esto es muy, muy importante que no dejes a la persona así, sino que lo tienes que acompañar y discipular, ¿ok? Asegurarte de que eche raíces y que a partir de ahí pues pueda crecer en su fe, ¿ok? Y ya como otros tips que yo te doy y que a mí me ha funcionado, aprovecha los devocionales que yo te mando el día lunes, ¿verdad? Que mandamos ahí en el grupo de la iglesia, porque a mí me han servido. Yo luego tengo así amigas que le estoy compartiendo y le digo, oye, mira, leí este devocional y me acordé de ti, te lo mando. Y no, y es una semilla que tú siembras, es como una forma igual de romper el hielo. También a mí luego me gusta ver testimonios, entonces lo igual digo, oye, mira, vi este testimonio y me acordé de ti, mira, velo, te lo mando. No, igual una prédica, oye, ¿qué crees? Que estaba escuchando esta prédica y me acordé de ti y te la quiero compartir. Entonces, la verdad, hoy Dios nos ha dado muchos medios para poder compartir su palabra, ¿verdad? Nos ha dado el WhatsApp, nos ha dado el YouTube, nos ha dado las redes sociales. Entonces, que no haya pretextos para no cumplir con esa comisión que el Señor nos ha dado, ¿no? Que una forma de que podamos reflejar ese agradecimiento y ese amor por Dios es compartiendo a otros la buena noticia, porque así como Dios usó a alguien para llegar a tu vida, ¿verdad? Y para tocar tu corazón, así Dios quiere usar tu vida para llegar a más personas, ¿ok? Entonces, pues este fue la clase, ¿verdad? De cómo compartir tu fe con otros. Espero que haya sido de bendición. Así que, pues, lo que les diría es vamos a ponerlo en práctica, anímense, pierdan el miedo, pierdan la vergüenza, ¿verdad? Y dile, Señor, yo voy en tu nombre y si me rechazan, no me están rechazando a mí, te están rechazando a ti, Señor. Tú no sabes, ¿verdad? Que la semilla que tú puedas sembrar. Y a veces nos toca sembrar semillas que dan fruto mucho, mucho después, ¿verdad? A lo mejor la persona no se convierte inmediatamente, pero a lo mejor tiempo después se convierte y diga, "Ay, yo me acuerdo que ella me hablaba y me compartía, ¿verdad? Entonces tú no sabes qué semilla, tú tienes que sembrar semillas y tú no sabes cuál semilla pueda dar fruto a su tiempo, ¿verdad? A lo mejor tú no sabes si le estás compartiendo al futuro presidente o le estás compartiendo al futuro pastor, ¿verdad? Entonces hay que compartir, hay que sembrar la semilla. Por eso igual nosotros somos semillas de vida, porque eso es lo que queremos, sembrar vida, sembrar propósito en los corazones, ¿ok? Así que así terminamos este estudio.